Bueno, pues parte de la difícil realidad que se vive en el Cauca y que, como les repito, no solamente se vive en el Cauca, se está viviendo en todo el país. Y hemos sido enfáticos en decir no a ninguno de los actores armados, sean estatales o sean ilegales. A ninguno. Esto tiene que quedar claro y tiene que haber claridad sobre esto, porque lo que están haciendo los medios es acusar a las comunidades indígenas de estar tomando partido de alguno de los dos lados, y eso no es cierto. Hemos mantenido la neutralidad y lo haremos. En este momento, los indígenas nos declaramos en contra de las guerrillas, pero también nos declaramos en contra de las fuerzas militares. Ambos violan los derechos humanos y ambos han perjudicado a la población indígena y ambos perjudican por unos intereses mezquinos a la población civil y a la sociedad colombiana. Ustedes dirán, detrás de todas esas montañas, ¿qué hay? Detrás de todas esas montañas del Cauca hay 1.200 solicitudes de concesión minera. 1.200 solicitudes de concesión minera en el departamento del Cauca, lo cual implica que casi el 55% del departamento del Cauca estaría en manos de transnacionales. Y como nosotros decimos, es nuestra casa y ahí nos quedaremos. Y no vamos a permitir que tampoco se coloquen trincheras ni de uno ni otro bando por intereses mezquinos. Quiero dejarles a ustedes esa reflexión y quiero que el compañero Rafael, que es uno de los protagonistas, digamos, que ha vivido en carne propia esto, nos dé su punto de vista, no tanto desde la emoción, pero sí un poco más desde la razón. Compañero Rafael. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas, hermanos, hermanas de las comunidades indígenas de Antioquia, a los hermanos nazas que están acá en este espacio, y a toda la comunidad estudiantil de este centro universitario. Mi nombre es Rafael Coicue, soy indígena nasa del lugar indígena de López Adentro. Bueno, pues quisiera como hacer una pequeña presentación. ¿Cuál es la situación del Cauca? Para que pues tengan una precisión más exacta de lo que está pasando. Y bueno, pues luego de ahí en adelante, pues ustedes dirán qué paso a seguir. En primer lugar, el Cauca tiene una extensión de 3 millones de hectáreas, tiene una población indígena, alrededor de 280.000 indígenas, de 9 pueblos indígenas, como lo mencionaba el compañero hace rato. Somos el 17% de la población en el departamento del Cauca. De ese 17% de la población tenemos una extensión territorial de 542.000 hectáreas en territorios colectivos, resguardos constituidos, digamos, unos por títulos coloniales y otros por la vía de reforma agraria a partir de 1970 en adelante. De estas 542.000 hectáreas de tierra que se tienen a nombre de las comunidades indígenas, el 70% de vocación forestal. Cuando me refiero a vocación forestal, es que están en páramos, están en montañas, están en lagunas, tierras erosionadas, tierras pendientes, nacimientos de agua, caudales del río. Ese es el 70% que está dentro del territorio que no es apto para la agricultura. El 30% que más o menos sirve para la agricultura, pues es muy poca en comparación, porque el total de familias son alrededor de 86.000 familias indígenas. Ese número de familias indígenas dividida por 165.000 hectáreas, que es el 30%, nos equivale a 1.5.3 hectáreas por familia. Eso es lo que tenemos de tierra, digamos, cada familia indígena del departamento del Cauca. Eso lo quiero mostrar porque la unidad agrícola familiar, la UAP, dice a través del INCOR o INCODER de que cada familia indígena, campesina o afro tiene derecho a una extensión de tierra de 8 a 12 hectáreas. Nosotros tenemos 1.5 hectáreas. Entonces hay un déficit de tierra bastante grande. En segundo lugar está el tema de la cuestión minera. Como lo decía el compañero hace rato, hay 1.200 solicitudes, 960.000 hectáreas están en proceso de concesión
de tierra. Eso equivale prácticamente al 50 a una tercera parte del territorio del departamento del Cauca, ya está en correo de concesión, y ese sería uno de los problemas más grandes, más conflictivos, porque las multinacionales están solicitando, la más pequeña es 500 hectáreas y la más grande está entre 10.000 y 20.000 hectáreas de tierra. ¿Y eso qué significa? La privatización del territorio o de la tierra para el saqueo, para la explotación, para la contaminación y para el despojo, digamos, de los territorios de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Ahí el problema no es solamente los indios, es el problema también de los otros sectores étnicos en el departamento del Cauca. En tercer lugar está todo el tema de los cultivos ilícitos. Cuando inicia el Plan Colombia o el Plan para la Paz que presentó Uribe en los Estados Unidos, Pastrana en los Estados Unidos en el año 2001 y que se aprobó en la vigencia del gobierno Uribe y que se cambió con el concepto de plan contra la guerra contra las drogas, pues cuando inicia el Plan Colombia, en Colombia dice Naciones Unidas que habían 160.000 hectáreas de coca sembrada en todo el país. En el 2007-2008, cuando inicia la segunda fase del Plan Colombia, nuevamente aparece un estudio de Naciones Unidas y dice que hay 220.000 hectáreas de coca sembrada. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está ese proceso dónde está la guerra, dónde está el acabose, dónde está el control de la coca? Actualmente antes aumentó, porque la política que implementó el Plan Colombia era de fumigar, expansión aérea, erradicación forzada, aumento de las penas para la gente que estaba con ese tema de los cultivos ilícitos y no generó o no brindó ninguna alternativa económica, productiva o laboral a la gente. Entonces la gente, por ejemplo el caso de Putumayo, Caquetá, Costa Pacífica, donde fumigaron la coca, la siembra de los cultivos se trasladaron a la parte, digamos, la cordillera oriental y a la cordillera central. Y hoy tenemos muchos cultivos de coca porque la gente no encontró otra alternativa y con eso no quiero justificar la parte económica, simplemente que por el olvido y por la falta de oportunidades o alternativas, la gente por el instinto de sobrevivencia le ha tocado utilizar ese medio como un ingreso económico de vida. El otro problema que hay grave es el tema, digamos, del conflicto armado. El conflicto armado que está desde hace 50 años en el departamento del Cauca, pues hoy se abroga el derecho, o sea las FARC, se abroga el derecho de permanecer y de controlar el territorio. Es decir, ellos son dueños y ellos mandan y tienen derecho de ejercer control en el territorio. Y allí viene también la quinta situación que estamos nosotros. Las comunidades indígenas hemos planteado desde nuestra existencia, desde nuestros planes de vida, desde nuestra cosmovisión, el ejercicio, el derecho a la autonomía territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que allí habrá un gobierno propio, que allí habrá una autoridad propia, la que controle, la que legisle, la que organice y la que en conjunto con su comunidad diga cuál es el camino o el proyecto o el plan de vida que vamos a continuar. Esto se opone a los intereses de las multinacionales, esto se opone a los intereses de control territorial del gobierno con su fuerza pública y esto se opone al interés, digamos, de la guerrilla. A ninguno de esos tres les gusta el término autonomía. No les gusta porque saben que ya es una piedra en el zapato y que cómo así que van a haber otros que tengan más poder o más control que ellos. Entonces allí hay una disputa política por el control del territorio. Uno por el gobierno, otro por los cultivos o narcotraficantes, otro por la guerrilla y otro por la cuestión de las empresas transnacionales que vienen o están interesadas o están haciendo presencia en el departamento del Cauca. Y en ese contexto nos encontramos nosotros, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades negras y las comunidades urbanas en el departamento del Cauca. Es muy difícil, porque las multinacionales, pues lo que han hecho es financiar, fortalecer el aparato militar privado.